Bien, amados hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro o la carta, epístola a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Dice la bendita palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de ser humildes y sumisos los unos a los otros. Y si hacemos eso, vamos a reverenciar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a honrar a nuestro Señor Jesucristo. En sus evangelios, siempre el Señor nos ha dicho que seamos mansos, que seamos humildes de corazón. La naturaleza del ser humano es orgullo, es vanidad. Y diario tenemos que luchar contra nuestro orgullo, contra nuestro ego, nuestra soberbia. Y aquí el Señor nos pide que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. La Biblia NTV dice en reverencia a Cristo. Si yo soy sumiso a ustedes, si yo soy humilde a ustedes, estoy honrando a Cristo. Estoy reverenciando a nuestro Señor bendito. ¿Eso le agrada al Señor? Al Señor le agrada una congregación amorosa. Al Señor le agrada una congregación humilde, donde no hay egos, donde no hay protagonismos, donde no hay orgullos, sino que todos juntos, como cuerpo de Cristo que somos, nos sometamos los unos a los otros. Es de gran honra para nuestro Señor esta situación. La palabra someteos viene del griego jupotazo, y significa sumiso, obediente. Qué hermoso es, ¿verdad? Que nos obedezcamos los unos a los otros. Pero también por ahí dicen que en el pedir está el dar, ¿verdad? Pero como el Señor pide que nuestro amor sea sin fingimiento, pues cuando alguien nos pida algo, seguramente va a ser en amor. Y si es todo en amor, ¿verdad? Todo fluye. Todo resulta bien. Todo es hermoso. Porque lo pedimos de corazón, en amor. No con un tono despreciativo, no con un tono de dónde mando. Si no somos del mundo, en el mundo así se hablan,
Pero aquí en la iglesia todos debemos de someternos los unos a los otros. Versículo 22 dice la bendita palabra de Dios: las casadas estén sujetas, decía nuestro pastor maltés, sujetas sin jetas, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Luego viene una coma y yo encerré en un círculo la palabra como al Señor. Hermanas en Cristo, ¿están sujetas al Señor? Deben de estar sujetas al Señor. ¿Y qué es estar sujeta al Señor? Ser obediente a su palabra. Comunión con el Señor y obedecer al Señor. Así como ustedes están en comunión y obedecen al Señor, también tienen que estar sujetas a sus propios maridos. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hay jerarquías. Tiene que haber jerarquías. Tiene que haber un organigrama, tiene que haber un nivel de autoridad. Como en las empresas, hay directores, hay gerentes, hay supervisores y hay empleados. En el reino de Dios y su palabra también debe de haber orden y jerarquías. ¿Sí? Tengo aquí un comentario bíblico que dice: el estar sujetas significa que tú reconoces que alguien tiene una autoridad legítima sobre ti. Significa que tú reconoces que hay un orden de autoridad y que tú eres parte de una unidad, un equipo. Tú, como individuo, no eres más importante que el trabajo de la unidad o del equipo. El matrimonio es un equipo. El matrimonio es una unidad. Así como la iglesia de Cristo, de Cristo Jesús nuestro Señor, es en la unidad del Espíritu Santo. Cristo Jesús la cabeza y su iglesia la esposa, su iglesia el cuerpo. Así en el matrimonio, la cabeza es el varón, la mujer se debe de sujetar al varón. Dice: tú como individuo no eres más importante que el trabajo de la unidad o del equipo. Cuando nos sometemos a Dios, reconocemos la autoridad de Dios y actuamos de acuerdo a ello. Cuando nos sometemos a la policía, reconocemos la autoridad de la policía y actuamos de acuerdo a ello. Cuando nos sometemos a nuestro empleador, a nuestro jefe, reconocemos la autoridad del empleador y actuamos de acuerdo a ello. Obedecemos. Nos alquilamos, nos contratamos en un trabajo, tenemos que obedecer. Entonces actuamos de acuerdo a ello. El someterse no quiere decir que somos inferiores. No son inferiores, mujeres, hermanas, bellas llamadas. No me vean feo, por favor. No son inferiores. El someterse no significa guardar silencio tampoco. Esa es abnegación. El someterse significa en pro de la misión. Hay una misión en el matrimonio. Y muy importante. Hay una misión para el matrimonio cristiano.
Y esa misión es el obedecer y glorificar a Dios. La casada dice, me pondré bajo esa misión. La misión es más importante que mis deseos individuales. Me estoy colocando debajo de mi esposo, me estoy colocando debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio, para mi vida. El matrimonio es una figura del matrimonio entre Cristo Jesús y la iglesia. ¿Sí? En el matrimonio cristiano se refleja la misión de Dios para el mundo. Un modelo de matrimonio cristiano es lo que el mundo debe de ver, que debe de ser así el matrimonio. La mujer sometida al marido en amor, para que la luz de Cristo, la misión de Dios, sea en el mundo glorificado nuestro Señor. El someterse a la mujer, el obedecer al marido, ¿verdad? Obviamente también seguiremos estudiando más adelante lo que hay para el hombre, porque no nada más es la mujer. Pero como un equipo, como una unidad de trabajo, la mujer sometida, pero el varón amando a su mujer, eso hace un engranaje perfecto, que hace que la misión de Dios en el matrimonio se cumpla. Que el mundo glorifique a Dios por el matrimonio cristiano. ¿Se imaginan un matrimonio cristiano agarrándose todo el tiempo de la greña? Los vecinos de al lado van a decir, mira tus cristianitos, se están peleando todo el tiempo. ¿O no son cristianos? No, yo creo que son del mundo, han de decir. Qué importante es el matrimonio cristiano. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Aquí hay una analogía entre la relación de Cristo, su iglesia, con el matrimonio entre mujer y hombre. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. En estos tiempos donde el feminismo se ha distorsionado, donde el proyecto feminista ridiculiza al varón, donde el proyecto feminista abuchea al hombre, lo denigra, está devaluado el hombre en el proyecto feminista, ¿verdad? Puede que toda esa corriente de influencia del mundo esté afectando a la iglesia. Y la mujer cristiana, por medio de las películas, series, medios de comunicación y todo lo que envuelve a eso, sea una mala influencia para la mujer. Y la mujer sea empoderada de más para faltarle el respeto a su marido. ¿Sí? Ay, pastor, pero es que a mí no me gusta que mi marido me mande o mi marido tenga la autoridad. No es palabra mía, es palabra de Dios. En 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, versículo 5. En este capítulo habla Pablo acerca del atavío de las mujeres.
el velo que debe de llevar la mujer, que debía llevar la mujer en tiempos de Pablo. Y en el versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Se dan cuenta el escalafón, verdad? El hombre es gloria de Dios, porque mi Señor Dios hizo al primer ser humano varón, ¿verdad? Versículo 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Mi Señor Dios formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Una figura humana, un varón, le dio aliento de vida y surgió Adán. Pero mi Señor Dios, al ver que le faltaba a Adán un complemento, una ayuda idónea, durmió mi Señor Dios a Adán y de su costado le quitó una costilla y de ahí hizo del propio varón a su varona, porque así lo dice Génesis, ¿verdad? A su varona. Entonces, la gloria de la mujer es el varón, porque del varón fue hecha. Porque el varón, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Andaba triste Adán, ¿verdad? Le puso todos los nombres a los animales y dijo, oye, pues es que aquí yo veo un macho y una hembra, pero yo estoy solo, yo necesito mi hembra, mi varón. Por eso mi Señor Dios, de su costado, ¿verdad? Sacó una costilla y de ahí hizo a su varona. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino a la mujer por causa del varón. Regresemos a Efesios, por favor. Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí hay una analogía. Mi Señor Dios compara la relación de Cristo con su iglesia, que es su esposa, ¿verdad? A la de el varón con la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿o no estamos sujetos a Cristo, hermanos? Amén. Debemos de estar sujetos a Cristo. Y ya sabemos que la sujeción es obediencia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. No significa tiranía, ¿verdad? No significa maltrato, porque desgraciadamente con este versículo se ha abusado mucho
de ustedes, hermanas. El machismo a lo largo de los siglos, ¿verdad? Se ha fomentado de una forma terrible. Pero Cristo Jesús, mi Señor, vino a este mundo a vindicar la posición de la mujer, que es igual al varón. Pero hay jerarquía. Hay jerarquía. ¿Sí? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nosotros escudriñamos y meditamos estos dos versículos, llegaremos a la conclusión de que ese vínculo, ¿sí?, de sometimiento de la mujer al varón, así como la iglesia a Cristo. Y luego el versículo 25, luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tanto una parte hace su función, mujeres sometiéndose a sus maridos, y los hombres haciendo su parte también, amando a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Si los dos desempeñan sus funciones, se hace un matrimonio hermoso. Hermoso. Porque esa sujeción que la mujer va a tener con su marido va a ser plenamente correspondida y va a ser plenamente aceptada. ¿Por qué? Porque el marido no va a ser un tirano, el marido no va a ser un golpeador, un abusador, sino que el marido también va a amar a su mujer. Y eso va a traer un vínculo hermoso, lo cual mi Señor Dios busca en el matrimonio, que esa misión se cumpla. Que el mundo vea en el matrimonio cristiano la gloria de Dios. La gloria de Dios. Desgraciadamente, Satanás, como siempre, ha metido su cuchara para quebrantar el orden establecido por Dios. Recuerden los matrimonios hace 60, 70 años. La mujer estaba en su casa, cuidando a los hijos, atendiendo el hogar, y el hombre salía a trabajar, a buscar el alimento para llevarlo a su casa. El índice de divorcios hace 70 años era mínimo, porque hace 70 años el modelo de la familia de Dios era el establecido. Pero de un tiempo para acá, dadas las circunstancias, la mujer ha tenido que salir a trabajar. Ha tenido que salir también a buscar el alimento. Tal vez por el encarecimiento de la vida. Y eso ha creado un conflicto en el vínculo familiar. Porque ahora ya los hijos no los atiende la mujer, sino los atiende la abuelita, los atiende la tía. O están solos, como dice la hermana. Y eso crea un conflicto. Sumado a eso, el proyecto feminista
que no es nuevo. El proyecto feminista viene desde los años 60, con el Peace and Love y todas esas cosas, defiende tus derechos como mujer, y todas esas cosas han empoderado a la mujer de una manera incorrecta. Y eso ha provocado que los matrimonios se fracturen, se divorcien. Desgraciadamente eso ha llegado a la iglesia. Y el índice de divorcios en las iglesias cristianas ha subido considerablemente también. Pero si nosotros nos dedicamos a obedecer la palabra de Dios, a seguir sus estatutos, seguiremos adelante en nuestro matrimonio. Saldremos adelante. ¿Se puede llegar a esa misión que Dios quiere en el matrimonio? Sí se puede. Sí se puede. Si no, no estuviera escrito. Si nosotros nos dedicamos a amar a nuestras mujeres, ahora nos toca a nosotros, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera mi Señor Jesucristo amó a la iglesia? Hasta la muerte, ¿verdad? Llegó. Su servicio de sacrificio que nuestro Señor Jesucristo tuvo para con su iglesia llegó hasta la muerte. De esa manera nosotros, hermanos, debemos de amar a nuestras mujeres. Un amor de sacrificio. El abandonarme a mis propios intereses, a mis gustos, para entregarlo todo a la mujer, a mi esposa, a mis hijos. Ese es el amor que el Señor quiere que nosotros varones tengamos para nuestra esposa. Y si cumplimos este modelo de matrimonio, la misión de Dios en el matrimonio saldrá adelante. Saldrá adelante. Porque será un matrimonio compenetrado, un matrimonio en el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Pero si empezamos con reproches, si empezamos con situaciones adversas, muchas veces en el matrimonio a la mujer le gusta mandar. Le gusta que haya matriarcado, pero eso no le agrada a Dios. A lo largo de la vida, bueno, he visto matrimonios ejerciendo el matriarcado y es un desastre. Los hijos se desbalagan. Los hijos se alejan de la familia. Porque la mujer quiere mandar y dominar en todo. En un matrimonio cristiano no debe de ser así. En un matrimonio cristiano, el varón es el que tiene la autoridad, el que toma las decisiones. La mujer obviamente tiene que, si está el varón no acertando a la decisión, la mujer llega y le dices que estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿verdad? No hay que hablar así. No, tiene que ser así y así y así. La mujer obviamente tiene eso por naturaleza. Es el complemento del hombre. Es la ayuda idónea. Algo que el varón no ve,
La mujer viene y te lo dice con una facilidad y ¡pum! Te dice, y tú le dices a la mujer, pues es cierto. Pero siempre y cuando, obviamente, el varón ame a su mujer, porque si el varón está lleno de ego y de vanidad, digo, no, yo lo que digo, lo digo, y no me retracto. No funciona. A mí mi esposa, y lo reconozco igual y ahorita me está viendo, a veces me saca del error. Es naturaleza del matrimonio. A veces los hombres no vemos las cosas que las mujeres sí ven con claridad. Y se acercan a mí y me dicen, no, es que fíjate que no estás bien en eso. A ver, dime por qué. Por esto y por esto. Ok, sí tienes razón. Vamos a hacerlo como tú me estás diciendo. Y es naturaleza humana, naturaleza de la mujer. Ayudar al hombre, ayudarlo a tomar la mejor decisión. ¿Sí? Pero debe de haber ese amor, debe de haber esa sencillez, esa humildad de reconocer las cosas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Se entregó, dio su vida por una esposa. Cristo Jesús murió en la cruz para obtener una esposa, que fue la iglesia. Nosotros somos su esposa y estamos sujetos a Él. De la misma manera, ¿verdad? Las mujeres que deben de estar sujetas a sus maridos como a Cristo, y los maridos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Un amor de sacrificio. En Mateo 19, versículo 3. Mateo 19, versículo 3. Dice el Señor en su palabra: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En nuestro matrimonio, Dios nos juntó. Dios los juntó. Dios los juntó. Dios los juntó. Pero el mundo, el ser humano, las circunstancias de la vida, la modernidad que estamos viviendo, los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, los proyectos, insisto, feministas que empoderan a la mujer de manera equivocada, provocan que haya separaciones. Yo delante de, ahí están las fotos, cuando yo me casé con mi esposa, yo le juré delante de Dios y delante de nuestro pastor, y delante de 200 testigos, en cada una de sus bodas igual. Yo le juré, ¿verdad?
proveerle de lo necesario para el hogar, ¿verdad? Sostenerla, mantenerla, estar en las buenas y en las malas. Y a veces hay muy malas, como todos los matrimonios. Pero ese vínculo de amor, ¿verdad? Siempre debe de estar ahí. Y si hay algún problema en el matrimonio, orar a Dios. Cualquiera que sea la situación, orar al Señor. Estamos viviendo tiempos tan difíciles. Está, por ejemplo, ustedes saben que, bueno, antes de ser cristiano yo adquirí un departamento por allá por Perinorte. Y este muchacho que me estaba rentando, pues se quedó sin trabajo y ya no me pudo pagar la renta. Pero no conseguía, y no conseguía, y no conseguía. 3, 4 meses sin trabajo y no podía conseguir. Muchacho preparado y no grande. Entonces hay circunstancias en la vida que en los matrimonios pasan esas situaciones. ¿Y qué debe de hacer el otro? Apoyarlo, orar por él, para que vuelva a tener un trabajo. Así lo dice Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés 4:9. Eclesiastés 4:9 dice el Señor en su palabra: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Sí? También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Hasta en el dormir necesitas a tu pareja. Necesitas a tu esposa, necesitas a tu esposo. Viene el invierno y se fue, la esposa se fue con su mamá 2 semanas y tú estás en tu casa ahí. Ah, no está mi mujer que me caliente. No, hasta en eso, en eso. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cuando hay algún problema, ¿verdad? Legal, un problema, una situación adversa, los dos, ¿verdad? Unen fuerzas y solucionan la situación. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En nuestro matrimonio siempre van a haber problemas, siempre van a haber subidas y bajadas. Qué hermoso cuando andamos en las subidas. Pero cuando andamos en las bajadas, ¿a quién debemos de recurrir? A la amiga que me dé consejo. Al amigo del mundo que me diga qué hacer. Divórciate. A Cristo Jesús. Cristo Jesús. Señor mío, ayúdanos. Está esta situación, está este problema. Te ruego con todo mi corazón, ayúdanos, Padre eterno. Cuando estuviste enfermo, ¿no estuvo siempre contigo ella? Imagínate que te hubiera dicho, ay, déjame ir al cafecito con mis amigas, al rato vengo y te atiendo, ¿no?
No. Nuestra ayuda idónea, ahí, siempre. Y eso te fortalece, te fortalece. Entonces, somos una sola carne. Somos una sola carne. Varón y hembra, como dijo Adán, ¿verdad? Regresemos a Efesios, por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios purificando a la iglesia, ¿verdad? Día a día purificando a su iglesia, para que sea una iglesia gloriosa, como dice aquí el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hay algo importantísimo que hay que analizar. Cuando en un matrimonio la mujer desatiende de sus deberes, está dejándolos de hacer, pero el marido ahí sigue amándola, proveyéndola, teniendo ese amor de sacrificio. Es que se han intercambiado los roles tremendamente en el mundo. Ahora la mujer es la que trabaja y el hombre es el que se queda en la casa. Ahí tienen que ser muy sabios y platicar y ponerse de acuerdo. Si el varón en ese momento no tiene trabajo o está buscando trabajo, pues la manera que le puede ayudar a la mujer, si la mujer trabaja, pues es haciendo las cosas de la casa, en lo que busca, en lo que encuentra trabajo. Porque el varón en un matrimonio cristiano obviamente tiene que proveer para las necesidades de su casa. Pero si se encuentran en esa situación, pues la mejor forma de ayudar por ese momento del hombre a la mujer, pues es haciendo la casa, en lo que encuentra trabajo. Porque el modelo de Dios, ¿verdad?, es que el hombre es el que tiene que salir a buscar trabajo, el que tiene que proveer. Y si los dos trabajan, obviamente entre los dos tienen que hacer todas las cosas. Han cambiado tantas las cosas, ¿verdad?, que tenemos que ser sabios y pacientes en todas estas cosas. El varón, hablando, como aquí la palabra dice que mi Señor Jesucristo santifica a la iglesia, la purifica en el lavamiento del agua por la palabra. Mi Señor Jesucristo santificando a la iglesia y purificándola con el lavamiento de la palabra de Dios. Si la iglesia es obediente, se sujeta a Cristo, pues obviamente la iglesia va a crecer. Las virtudes van a salir. El fruto del Espíritu va a tener su gran cosecha. Lo mismo en el matrimonio. Si alguno de los dos está así, pero el otro se sujeta a la palabra de Dios,
y hace lo que el Señor dice en su palabra, el otro que no está cumpliendo su papel se va a esforzar, se va a dar cuenta de que su pareja está haciendo las cosas como el Señor le pide que las haga. Entonces va a sacar lo mejor de sí. Ya puse el ejemplo, si la mujer no está atendiendo su casa, si la mujer no se esmera en su hogar, pero el hombre tiene ese amor de sacrificio con su mujer y hace lo que ella está dejando de hacer, ella tarde o temprano va a empezar a crecer. No sé si me explico. ¿Me explico o no me explico? Si no me preguntan el lunes. ¿Sí? Y si ya de plano la mujer no entiende, que son casos extremos, ¿verdad? Tú sigues haciendo lo mismo. Amor de sacrificio. ¿Por qué lo digo? Nos fuimos ahorita a Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 9, donde los fariseos le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo si era lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa. Ay, es que mi mujer no sabe cocinar. Su cartita de divorcio, mamacita, ya ven. Es que mi mujer no sabe trapear. Pues a ver, su cartita de divorcio, no sabe trapear. ¿Y dónde queda el amor? ¿Dónde queda? Si no sabe trapear, pues trapea tú. ¿Sí me explico? Si no sabe cocinar, pues cocina tú. Porque vas a cocinar para la familia, no para ti nada más. ¿Sí? Entonces los fariseos, por cualquier situación, daban carta de divorcio. Y mi Señor Jesucristo les dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os dio permiso de dar carta de divorcio, por lo duro de tu corazón. Amor de sacrificio. Si no sabe hacer eso ella, hazlo tú. Y si él no sabe hacer eso, hazlo, que lo haga ella. Somos un engranaje, una unidad, un equipo, una sola carne. Por eso comenté esto, porque mi Señor Jesucristo dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia se va purificando con la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. A fin de presentársela a sí mismo, para que cuando Él venga por su iglesia, vea una iglesia gloriosa, digna de la gloria de Dios, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Debemos de amar a nuestras mujeres. Amor de sacrificio. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo sustenta y cuida a su iglesia, también el varón debe de sustentar y cuidar a su mujer. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Unidad, unidad, un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma acción. A veces en el matrimonio, como ya nos conocemos, ya sabemos qué es lo que va a hacer o qué es lo que o qué es lo que está pensando. Ya le sabemos. Nos llegamos a convertir en uno. Y debemos de procurar que esa unidad no se rompa, que esa sola carne no se separe, sino que siempre seamos uno solo. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El versículo 30 es muy interesante porque dice, porque somos miembros de su cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza necesita del cuerpo y el cuerpo necesita de la cabeza. Es un vínculo perfecto el que tiene Cristo con su iglesia. Si Cristo Jesús no hubiera venido a morir por nosotros, no hubiera existido la iglesia, no hubiera existido su cuerpo. Somos miembros nosotros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué me llama esto? Intimidad. Intimidad con Cristo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo mismo el varón y la varona. Somos dos seres que se han unido en uno solo. Tanto uno se necesita del otro. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tengo un comentario de el pastor William MacDonald que dice, si las anteriores instrucciones a las mujeres estuviesen aisladas y no hubiese unas instrucciones precisas correspondientes a los maridos, entonces la presentación sería unilateral, nada más para la mujer, por no decir que injusta. Pero observemos el hermoso equilibrio de verdad en las Escrituras y la norma correspondiente que se demanda de los maridos. A los maridos no se les manda que mantengan sujetas a sus mujeres. Se les dice que amen a sus mujeres. No es lo mismo. Que amemos a nuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Bien se ha dicho que a ninguna mujer le importaría someterse a un marido que la amase tanto como Cristo ama a la iglesia. Es lo que vengo diciendo. Si el hombre tiene ese amor de sacrificio para con su mujer, la mujer, como decimos en México, de pechito, ¿verdad? Se somete al varón. Bien se ha dicho que a ninguna mujer le importaría someterse a un marido que la amase tanto como Cristo ama a la iglesia. Alguien escribió de un hombre que temía que estaba desagradando a Dios por amar tanto a su mujer. Un obrero cristiano le preguntó si la amaba más que Cristo amaba a la iglesia. Este dijo que no. Entonces el obrero le respondió,
Solo cuando vayas más allá de esto, amarás demasiado a tu mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú des tu vida por tu mujer, entonces la amarás como Cristo amó a su iglesia, hasta dar la vida por ella. El amor de Cristo para con la iglesia se presenta aquí en 3 movimientos majestuosos que se extienden del pasado, presente y futuro. En el pasado demostró su amor para con la iglesia, entregándose a sí mismo por ella. Esto se refiere a su muerte sacrificial en la cruz. Allí pagó el más grande precio para adquirir para sí mismo una esposa. Así como Eva fue sacada del costado de Adán, así en cierto sentido la iglesia fue creada del costado herido del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este versículo 32 dice así: eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Qué es un gran misterio? El vínculo de matrimonio entre el hombre y la mujer, que se llegan a convertir en uno solo. Es grande ese misterio, dice Pablo. Luego dice: mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese vínculo indisoluble que hay entre el esposo y la esposa es el vínculo indisoluble que debe de haber entre Cristo Jesús y la iglesia. La mujer sometida al hombre en amor, y al mismo tiempo el varón amando a su mujer en un amor sacrificial. Se forma ese vínculo de amor y de respeto de la mujer al varón, porque dice el versículo 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Qué importantísimo es que la mujer respete al marido. Porque si no hay respeto de parte de la mujer al marido, es como si la mujer le estuviera faltando el respeto a nuestro Señor Jesucristo. Mujeres, hermanas, respeten a sus maridos. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en cuanto a los matrimonios se refiere, debemos de orar mucho y pedirle a nuestro Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a salir adelante en nuestro matrimonio. Que el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto, sea, ¿verdad?, junto con nuestro Señor Jesucristo, la base y la fortaleza de nuestro matrimonio. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.